Pablo García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo este inicio de semana bursátil? Como decíamos, caídas para Estados Unidos y hoy muchas noticias en el frente del análisis. ¿Por dónde empezamos, Pablo? ¿Con qué te quedas de ese hueco bajista que hemos visto en la apertura de Wall Street? Bueno, estamos viendo una continuación, pero se está acelerando esa dispersión de sectores, ¿no? Con el buen hacer de financieras, bancos, seguros y también de cíclicos pesados, como pueden ser el sector de metales y minas o el sector petrolero, y también ayudado un poco respaldado por el sector autos, que también ha empezado el año con bastante fuerza, y sin embargo, tecnológicas o algunos otros sectores que siguen cayendo con fuerza. Y es que tenemos, y poníamos en nuestro diario de mercados una imagen que creo que es bastante conmovedora, ¿no? Una pequeña ola y todos los periodistas, los analistas, los economistas mirando el COVID. Y sin embargo, una gran ola que no veíamos y que nos está empezando a pasar por encima, que es la nueva crisis energética, que si bien no desapareció, hemos pasado un mes y medio en el cual esa crisis energética pues, se había aminorado. Hoy tenemos precios máximos de la energía, en este caso del megavatio hora de la electricidad en España. Tenemos máximos, como bien has comentado, desde el 2014 del Brent. Llevamos un mes y medio viendo cómo el mineral de hierro está subiendo en torno al 29%, y esto lo que va a provocar sin duda va a ser más tensiones inflacionistas. Sí, señora Lagarde, que seguro que está viendo Negocios Televisión, entérese, la inflación no va a desaparecer, no va a ser una inflación pasajera, sino está aquí para quedarse y para calarnos los huesos. Entonces, el BCE tendrá que tomar una medida. ¿Cuál es el problema, Marta, de todo esto? Pues que si subes los tipos prematuramente, primero empiezas con el tapering, hablas de subir tipos y después de bajar el balance, porque el balance está más apalancado en términos relativos de PIB en Europa que incluso en Estados Unidos. ¿Eso que puede provocar? Pues un credit crunch, es decir, porque tenemos a los estados muy endeudados, con lo cual subidas de tipos va a dificultar al deudor pagar sus deudas, porque tenemos a las economías domésticas también muy endeudadas, el free money que ha habido pues a rienda suelta y a precios prácticamente insignificantes, y también las empresas. Es decir, que el tira y afloja entre ¿qué hago? Espero que esto me lo solucione pues Justa y Rufina y que desaparezca la inflación, o si tensiono la curva, que ya se está tensionando, la curva de tipos largos, como estamos viendo con el Bund acercándose al cero, o en el 1,8% el T-Bond en Estados Unidos. Entonces, claro, pues me da miedo con ese posible credit crunch. Digo credit crunch porque, bueno, ahora la TIR del español a 10 años de referencia está en el 0,66%, pero en 2011 tuvimos el bono soberano español en septiembre en torno al 7%. Es decir, que nos queda mucho recorrido por delante, mucha tensión en el foco de la renta fija, y es, yo creo, donde tenemos que mirar los inversores. Primero la renta fija, las tensiones inflacionistas, y bueno, esperemos que no haya, insisto, otra nueva variante, ¿no? Pero la variante sudafricana Omicron, bueno, no digo que no tenga nada que ver con estas últimas subidas de los precios energéticos, porque es verdad que el stop and go no funciona y que Omicron provocó también, una vez que estábamos, parecía que también se suavizaba el problema de suministros, el problema logístico que habíamos tenido, incluso con semiconductores, y otra vez ha vuelto, ¿no? Maersk, recientemente, la compañía de transporte marítimo danesa, comentaba que el principio de año había sido un desastre. Así que las cosas se ponen complicadas, con menores crecimientos, como hemos visto en prácticamente todo el mundo, con tensiones inflacionistas y bueno, pues la verdad es que va a ser un año movidito y bueno, pues en Negocios Televisión lo contaremos. Pablo, como decía Raquel, una de las grandes operaciones que hemos conocido en esta última hora antes de la apertura de Wall Street era bueno, la intención de compra de Microsoft, de Activision Blizzard, de la desarrolladora de videojuegos que posee grandes franquicias como Call of Duty o World of Warcraft. Añadiría, por tanto, Microsoft una importante cartera de franquicias que son muy exitosas en el sector de los videojuegos, un movimiento que además supone pues, toda una gran compra del sector y además la mayor de la historia de Microsoft. Quedaría bastante atrás esa compra de 26.000 millones que hizo por LinkedIn en su día en el año 2016. Y además tenemos que recordar cuáles son los últimos pasos, los últimos movimientos que ha hecho Microsoft respecto a la industria de los videojuegos, la clara apuesta que está aumentando por este sector, y además recordemos que gran parte de las tecnologías, por no decir que las tecnologías que se utilizan en el desarrollo de videojuegos son las mismas que se están utilizando ahora para construir, desarrollar ese metaverso
metaverso en el que ya están inmersas muchas compañías, Microsoft entre ellas, y de hecho ha dicho que muchos de los bloques de construcción que va a obtener con Activision Blizzard le van a permitir seguir el desarrollo y, por tanto, pues quizás colocarse a la cabeza de otras compañías que ya están pues, en el ajo, como sería Facebook. ¿Cómo ves esta operación, que todavía está sujeta a la aprobación de los reguladores, también de la Junta de Accionistas de Activision Blizzard, pero desde luego es una operación significativa? Lo has explicado muy bien. Además, los videojuegos ya no solo son videojuegos. El metaverso lo está cambiando todo. Se lo digan a Facebook, que ha cambiado hasta el nombre. Y en el caso de Microsoft, la verdad es que va a transformar en la tercera mayor compañía por ventas de videojuegos a nivel mundial. Le aporta mucho a Activision Blizzard, como ya has comentado, con Call of Duty, con Candy Crush, que es bastante conocido. Es decir, tiene una serie de videojuegos bastante interesantes. Y además la operación, por añadir un poco lo que has comentado, cuenta con el beneplácito de los consejos de administración. Se hará todo en cash, una prima del 45%, hasta los $95 por acción. El mercado ya lo está recogiendo. Incluso ya hablan de que van a mantener al CEO de Activision Blizzard, aunque obviamente tendrá que reportar al CEO de Microsoft Gaming, e incluso esperan que sea relutiva a nivel de BPA desde el momento del cierre de la operación, que esperan para el trimestre fiscal de 2023. Una operación muy interesante. Además, estamos viendo un re-rating del sector, porque en el caso de Ubisoft Entertainment o de CD Projekt, la compañía polaca de videojuegos, están teniendo buenas subidas esta mañana en un sector que había estado de capa caída. Yo recuerdo cuando empezó el COVID, sí tuvimos tirones fuertes, porque íbamos a estar todos encerrados y íbamos a tener que ver Netflix, mucha palomita y mucho videojuego. Después es verdad que han tenido un comportamiento más adverso, porque digamos que el COVID y la pandemia les afectó a los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Pero esto puede ser un revulsivo para el sector, en el que el tamaño importa y en el que esos desarrolladores pues lo están haciendo especialmente bien. La verdad es que Activision Blizzard no estaba teniendo en los últimos años y pico un performance espectacular. Este más 45% de prima se nos antoja que es suficiente para que el mercado vuelva a mirar a este sector, digamos, de software de entretenimiento. Mirando, Pablo, al otro nombre que estamos viendo entre los protagonistas, ¿no?, de esa apertura de sesión en Wall Street, con caídas significativas, vemos a los títulos de Goldman Sachs, que se dejan más de un 8%. La compañía, bueno, pues ha decepcionado, no ha cumplido las expectativas, ha pesado esa débil actividad comercial. ¿Qué podemos esperar para el sector financiero? Teniendo ya en cuenta que tenemos algunos resultados de la semana pasada, hemos visto hoy los de Goldman, vamos a ver más esta misma semana, y teniendo en cuenta ese contexto de tipos de interés, de los movimientos que esperamos de la FED ya próximamente, ¿qué hacemos con estos títulos y qué expectativa podemos tener? Pues mira, Raquel, los resultados que hemos visto JP Morgan, hemos visto Citi, hemos visto Goldman, también hoy Charles Schwab, Bank of New York Mellon, vimos Wells Fargo el otro día, es decir, que ya estamos teniendo lo suficientes como para ver por dónde van los tiros. Para mí los resultados son buenos. Una cosa es que el mercado lo que cotiza es que sean mejores o peores, que no tanto si son buenos o malos, pero los resultados son bastante razonables. Es verdad que JP Morgan no superaba lo conseguido el año anterior, pero las cifras no son de mala factura, pero no están sorprendiendo de una forma tan impresionante como habían hecho en trimestres precedentes. Sobre todo, bueno, la parte de Global Market, la parte de lo que llaman el FICC, que es la renta fija, la materia prima, la divisa, no están teniendo tanto tirón, pero ROEZ el 23%, incluso en niveles de BPA prácticamente todos han superado las expectativas, incluso Citi también lo hizo, o JP Morgan. Entonces, yo creo que está habiendo un poco de toma de beneficios. Es verdad que el avance en los tipos en Estados Unidos ya se producía mucho antes con el tibón, que iba escalando posiciones, y ahora nos toca Europa, y los bancos comerciales en Europa están mejor posicionados para sorprender, sobre todo por esos net interest income, esos márgenes de intervención, los spread bancarios, y también por el lado de la rentabilidad sobre fondos propios. Pero dicho eso, yo no creo que los resultados hayan sido malos. Quizá los de Schwab, la entidad financiera norteamericana, ¿no?, muy especializada en el brokeraje, han sido un poquito peores, pero bueno, esa ausencia quizás de sorpresas positivas que no han sorprendido a los inversores, detrás de esta toma de beneficios. Pero ya que preguntabas, el futuro del sector bancario, a priori, con estas tesituras, subida de tipos largos, es prometedor. Dicho esto, en Divacons Alpha Value publicamos una nota. Llevamos prácticamente un año y pico con bancos, con unas plusvalías brutales. Nos queda en torno al 8-9% de upside
para los próximos 6 meses para el sector bancario, con lo cual es cierto que las valoraciones empiezan a estar un poco más estrechas. Algunos piensan que es que los price book value, que los PERES van a alcanzar los máximos de hace 12, 13 años. Es que pensamos que el paradigma es distinto para el sector bancario. Pero bueno, en cualquier caso estamos posicionados, nos está yendo muy bien en las carteras y estos resultados en Estados Unidos hay que reconocer que no son malos, pero no han sorprendido. Pablo, por otro lado, hoy estamos mirando los precios del petróleo con un Brent que ahora mismo vuelve a situarse en el entorno de los $87 el barril, pero hemos llegado a verlo rebasar los $88, tocando máximos de 2014. Son varias las cuestiones que tenemos en estos momentos en el entorno del petróleo y por lo que se están cotizando estos precios. Seguimos asistiendo a algunas tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, también dudas sobre la escasez de oferta, temores a una inflación más elevada. ¿Cuál es el contexto que se está barajando ahora mismo en estos momentos y hasta qué punto todos estos factores podrían seguir alimentando los precios al alza? Por supuesto, y de hecho la OPEP publica su informe mensual. Yo creo que la OPEP o la OPEP Plus tiene mucho que ver, aunque nos haga la puñeta, desde luego lo están haciendo especialmente bien. De hecho, hay más, digamos, más consumo, la previsión de mayor consumo, pero la OPEP dejó en esos más 400.000 barriles día el incremento de producción. Hemos tenido, como bien dicen, las tensiones geopolíticas, los inventarios recientes de Estados Unidos y esa demanda alcista, ¿no? Bien. Eso unido a que yo creo que también ese stop and go que hemos tenido, aunque sea, insisto, menor que el año pasado y que en 2020 por parte de Omicron, también ha hecho que volvamos a tener esos cuellos de botella que parecía que los estábamos dejando atrás, ¿no? Detrás de todo esto está, y por supuesto también una cierta recuperación que podemos ver en los mercados asiáticos. Por eso Xi Jinping en el foro de Davos decía: americanos, no subáis mucho los tipos, no los subáis muy rápido porque a los países emergentes les puede hacer la puñeta. Es que China ha bajado los tipos, 10 puntos básicos, hacía mucho tiempo, y va a otro ciclo. Y es verdad que eso podría drenar crecimiento en la zona asiática. En cualquier caso, precio del crudo arriba, algunas casas hablan de $100 por barril. Todo dependerá del buen hacer que hasta ahora, aunque no nos viene bien, la OPEP Plus está defendiendo con bastante acierto para el cártel estas subidas de precios del crudo que algunos habían descartado después de ese movimiento nube que hemos tenido en el último mes y medio. Pablo, por último, ¿algún comentario sobre la sesión europea? Estamos viendo también esa jornada de descensos después de las subidas de ayer, 4.263 el Eurostock, menos de 15.800 para el DAX, el IBEX 35 también, bueno, pues con esos recortes. Y en una jornada en la que, además de mirar a la renta variable y a los bonos o al petróleo, como comentábamos antes, hemos conocido, por ejemplo, un dato, ¿no?, el ZW de confianza inversora, tanto en la eurozona como en Alemania, que nos arrojaba, bueno, pues unas expectativas a futuro bastante más optimistas. ¿Qué análisis haces hoy de esa sesión europea? La sesión europea, fíjate, el Eurostock tan solo está cayendo un 0,87 en lo que llamamos de ejercicio, lo cual algún inversor que, digamos, se haya ido de vacaciones en Navidad y no haya vuelto hasta ahora dirá: bueno, tampoco es para tanto después de crecimientos de 20% el año pasado, ¿no? Sin embargo, lo que está viendo, como decíamos al principio, esa dispersión de sectores que está siendo de 16%, 17% entre más 11 o menos 6, menos 7%. Eso quizás es lo preocupante. El mercado se está haciendo muy bipolar y está sesgando los sectores de una forma quizá muy agresiva, ¿no? Eso es quizá lo más sintomático de Europa. Y vuelvo a insistir, la señora Lagarde se le está escapando la oportunidad de empezar a dar un discurso un poco más restrictivo. Un poco más restrictivo, estamos en el 0% con los tipos y una Alemania que pasa del 6% junto con España a nivel de inflación. Menos mal que Italia, pero sobre todo Francia, están tirando a la baja. El mercado se está preparando, Raquel. Yo creo que esa es una de las lecturas. El mercado europeo se está preparando para mayores tensiones inflacionistas y para que Christine Lagarde empiece a decirnos la verdad sobre el futuro de la inflación y sobre el futuro de los tipos. Este año va a ser un año de crisis energética y va a ser un año de tipos. Esperemos que no tengamos al convidado de piedra del COVID y que vayamos poco a poco relegándolo. Pues Pablo García, como siempre, muchísimas gracias desde Divacons Alpha Value por acompañarnos. Hasta la próxima.